Listo, entonces vamos a comenzar con este tema que tiene que ver con la tabla periódica para el grado décimo. ¿Sí? Es importante bueno, podemos decir sobre los átomos y la tabla periódica en el año 1830 ya se habían descubierto 50% de los elementos químicos, ¿no? El 50% estamos hablando de los elementos químicos. Conocidos en la actualidad, ¿no? Sus propiedades físicas y químicas y sus combinaciones con otros elementos para formar compuestos habían sido estudiadas por muchos químicos. Sin embargo, era necesario organizar toda esta información de manera clara. A lo largo de este tema, pues en esta clase hablaremos de cómo se llegó a la clasificación actual basada en la periodicidad. Es un concepto muy importante tener en cuenta la periodicidad de algunas propiedades de los elementos químicos, ¿no? Nuestra primera clasificación, cuando hablamos de nuestra primera clasificación, desde finales del siglo, podemos decir del siglo XVIII, en la época de Lavoisier y Berzelius. Lavoisier y Berzelius, ¿no? Lavoisier. Bueno, entonces, Lavoisier y Berzelius se habían intentado clasificar los elementos químicos conocidos buscando semejanzas en sus propiedades. Así, los elementos se clasificaban inicialmente en metales. Sí, fue lo que primeramente se clasificó, como por ejemplo el hierro, su fórmula, su símbolo químico es Fe, la plata y el cobre. Sí. Bueno, entonces, y no metales, en este caso, como el fósforo. Si hablamos de no metales, tenemos el fósforo, el oxígeno y el azufre, ¿no? Azufre. Es importante saber estos símbolos químicos de los elementos. Algunos elementos, como el arsénico o el germanio, no se ajustaban claramente a una de estas dos características, por lo que también se podía hablar de los elementos semimetálicos. Es decir, para aquella época, nuestra primera clasificación, debido a la gran demanda, a la gran urgencia de tener una comercialización, aparece este tipo de clasificación: metales, no metales. Pero entonces
estos elementos químicos no estaban dentro de esos grupos y entonces se vinculó otro grupo de clasificación que fueron los semimetálicos. Esta clasificación, sin embargo, era demasiado general, ya que existían considerables diferencias entre las propiedades de los elementos que pertenecían a la misma categoría. Utilizando un criterio más restringido que el anterior, se hicieron las siguientes clasificaciones. La primera clasificación fue las llamadas triadas, presentada por Dobereiner, ¿no? Johann Dobereiner. Johann Dobereiner. Él nació él estuvo entre los años 1780 y los años 1849. Esa fue la etapa en que él existió. Eso fue entre los siglos XVI y XVII. Observó que había grupos de 3 elementos que tenían propiedades físicas y químicas muy parecidas o mostraban un cambio gradual en sus propiedades. Con base en sus observaciones, clasificó los elementos en grupos de 3 y los llamó triadas. Esa fue la primera clasificación que hubo para esa vez, o sea, 3 grupos, como lo podemos observar en la figura número 32. Esta figura número 32, en donde se observa el cloro, el bromo, con sus promedios, el yodo, el calcio, el estroncio, el bario, el litio, sodio, azufre, selenio, telurio, ¿no? Otra clasificación es la clasificación de las octavas, ya no triadas, sino octavas. ¿Sí? Es una segunda clasificación. Se habla ya en el año de 1864, ya es siglo XIX, ¿sí? Siglo XIX, siempre se hizo un número más, ¿no? De 18, entonces sería siglo XIX, 17 y 18 serían 18 y 19, ¿no? El inglés Johann Alexander Newland. Johann Alexander Newland. Pues ordenó los elementos conocidos de acuerdo a sus pesos atómicos. Fue una propiedad que tuvo en cuenta. Fueron los pesos atómicos que tuvo en cuenta para poderlos organizar, ¿sí? De esta forma, tuvo en cuenta de la forma creciente de esos pesos atómicos y observó que después de ubicar 7 elementos en el octavo elemento, se repetían las propiedades químicas del primero, sin tener en cuenta el hidrógeno ni los gases nobles. Newland llamó a esta organización ley de las octavas, ¿no? De esta manera quedaron en el mismo grupo la columna, el litio, el sodio y el potasio. Bueno, entonces, si pueden observar en su guía, en la guía podríamos ver cómo están organizadas en octava 3 grupos, ¿sí? 3 grupos que se organizan de forma horizontal y 7 grupos que se organizan en forma vertical, ¿no? A esto le llamó octava. Gracias
a sus observaciones, Newland ordenó los elementos en grupos y en periodos. Bueno, entonces, a partir de aquí ya se tiene en cuenta un criterio que son los pesos atómicos, ¿sí? Los pesos atómicos. Pero ya Newland los agrupa en grupos y en periodos, ¿sí? A partir de las octavas. Bueno, entonces, por este ordenamiento presentó un problema mientras algunos grupos tenían elementos con propiedades muy parecidas. Otros tenían elementos con propiedades completamente diferentes, ¿no? Continuamos con la tabla periódica de Mendeleev. Mendeleev. Ya para Mendeleev hablamos del año de 1869, más que todo, seguimos en el siglo XIX. El señor Ivanovich Dmitri Mendeleev, que él vivió entre los años de 1834 y los años de 1907, y el señor Lothar Meyer, quien vivió entre los años 1830 y 1895. Seguimos en el siglo XIX. Publicaron por separado tablas periódicas prácticamente coincidentes, en las que clasificaban los 63 elementos conocidos para esa época, hasta esa fecha, entre los años de 1830 y 1869, se descubrieron 8 nuevos elementos. La clasificación de Mendeleev hacía especial énfasis en las propiedades químicas de los elementos, mientras que Meyer hacía hincapié en las propiedades físicas, ¿no? El uno en las propiedades químicas y el otro en las propiedades físicas. Mendeleev, que fue el primero en dar a conocer su tabla periódica, organizó los elementos de orden creciente de sus pesos atómicos. También estos señores, tanto Mendeleev tiene en cuenta los pesos atómicos, ¿sí? Los pesos atómicos para poderlos clasificar. Bueno, entonces, lo ingenioso de la idea de este científico era que las filas no tenían todas las mismas longitudes, pero en cada una de ellas existía una analogía gradual que las propiedades de los elementos por otro lado, no dudó en dejar espacio en la tabla, en invertir elementos e incluso llegar a predecir con éxito las propiedades de los elementos que algún día ocupan los espacios vacíos. Mendeleev resumió su descubrimiento estableciendo ya una ley periódica. Entonces, acá habla de una ley de las octavas y ya acá hablamos de una ley periódica. ¿Sí? Entonces, ahí poco a poco se va organizando lo que es la tabla periódica actual y la moderna, ¿no? El sistema periódico de Mendeleev, no obstante, presentaba algunas fallas. Por ejemplo, cuando años más tarde se empezaron a descubrirse los gases nobles y ubicarse en su sitio, resultó que el argón tenía un peso atómico superior al de potasio,
mientras que los restantes gases nobles tenían pesos atómicos inferiores a los elementos posteriores. Era evidente que no resultaba totalmente aceptable el aumento del peso atómico como referencia para ubicar los elementos en el sistema periódico. Entonces, ya el señor Mendeleev modifica lo que presenta Johann Alexander Newland, ¿ya? Pero retoma en parte lo del peso atómico, pero tiene en cuenta una ley periódica, ya no ley de las octavas, sino una ley periódica. Pero entonces, con base en estos aportes de Johann Dobereiner, Johann Alexander Newland, Mendeleev y Lothar Meyer, que tuvieron en este caso, el uno analiza desde el punto de vista químico y el otro analiza desde el punto de vista físico, entonces resalta un poco más el señor Mendeleev porque él presenta una ley periódica antes que Lothar Meyer y por esa razón eso que lo hicieron ambos fue acreditado más a Lothar a Mendeleev, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos de nuestra tabla periódica moderna, que es nuestra tabla periódica actual, en el año de 1913, Henry Moseley, quien vivió entre los años de 1887 y los años de 1915, sugirió que los elementos se ordenaran de acuerdo con su número atómico en forma decreciente. Entonces, ¿quién fue el que organizó la tabla periódica teniendo en cuenta los números atómicos? Ya se tiene en cuenta son los números atómicos. Es importante tener en cuenta en los conceptos que es un peso atómico, que es un número atómico, y el señor, más que todo, Henry G.J. Moseley. Henry G.J. Moseley. ¿Sí? Fue quien modificó lo que dijo Mendeleev. Y el señor Newland, ya dijo él, no tengamos en cuenta lo que es el peso atómico, sino que tengamos en cuenta es el número atómico, porque esta base de organización tiene errores para esos gases, ¿sí? Entonces no concordaba. Esto trajo como consecuencia que la ley periódica de los elementos cambiara su enunciación de tal manera que desde entonces se enunció como las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Es decir, que cuando Mendeleev presentó su ley periódica, él dijo que las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos. Entonces Moseley ya no tiene en cuenta los pesos atómicos, sino que tiene en cuenta el número atómico para corregir ese pequeño error. Luego, la tabla periódica moderna presenta un ordenamiento de 118 elementos. ¿Sí? 118 elementos. 118 elementos. Que se conocían actualmente ordenándolos según su número atómico. Los elementos se disponen en filas horizontales llamados periodos. ¿Sí? Ya el señor Moseley tuvo en cuenta los periodos. Entonces, estos periodos vienen siendo filas ¿de qué tipo? Horizontal, ¿no? Mientras que los grupos vienen siendo columnas verticales. ¿Sí? En columnas y en filas. Bueno, entonces
en columnas denominadas grupos o familias, en este caso, grupos o también llamada familia. Es de resaltar que existe una relación entre la configuración electrónica de los elementos y su ubicación de la tabla periódica. Cuando se realiza esta configuración, se observa que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen la misma configuración electrónica en su último nivel. Por ejemplo, si observamos la configuración electrónica para los elementos litio y sodio, tenemos en este caso para litio y para sodio, su símbolo del sodio viene siendo Na y el símbolo del litio Li, y su configuración electrónica va a ser para el litio 1S 1S2, 2S1 para el litio. Mientras que para el sodio tenemos 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. ¿Sí? Esa es la configuración electrónica para el sodio. Por lo tanto, con base en esa configuración electrónica, nosotros ¿qué podríamos decir? Con base en esta configuración electrónica, nosotros ¿qué podemos decir? Que el número atómico del litio es 2 más 1, 3. Y el número atómico del sodio sería 2 más 2 más 6 más 1, que sería 11. El número atómico. ¿Sí? Entonces, esto tiene una forma de poder llegar a hacer su configuración electrónica. Bien, entonces, en cuanto a los periodos se designan con números de tipo arábigo, ¿sí? Y corresponde a las filas horizontales de la tabla periódica, y cada periodo indica la iniciación del llamado de un nuevo nivel energético y termina con aquellos elementos cuyos 3 orbitales P del nivel principal más externo están llenos de 6 electrones. El primer periodo representa la ocupación del primer nivel energético. El segundo periodo representa la ocupación del segundo nivel, y así sucesivamente. Por lo tanto, un periodo se caracteriza por el número cuántico principal n. O sea que n viene siendo uno de los números cuánticos. ¿Sí? N es uno de los números cuánticos. Entonces, generalmente nosotros conocemos y sabemos que el átomo tiene un núcleo y que alrededor del átomo existen unos niveles de energía, ¿sí? Y que esos niveles de energía van desde K, L, N, O, P, Q, ¿no? Entonces van a ser 7 niveles de energía que se representan con el número arábigo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 niveles de energía. Entonces, se pudieron observar que con base en esta configuración electrónica, cada elemento, los que pertenecían a ese periodo, los elementos que pertenecen a ese mismo periodo van a tener un mismo grupo de niveles de energía. En este caso, el sodio tiene 3 niveles de energía. Este es el nivel de energía más alto para el sodio. Por lo tanto, el sodio va a pertenecer al periodo 3. ¿Sí? Y el litio va a pertenecer al periodo 2. Porque tiene 2 niveles de energía. Y en cada uno de esos niveles de energía están ubicados sus electrones. ¿Sí? Recuerden que el mismo número de electrones es el mismo número de
de protones, ¿sí? Claro que cuando estudiamos el átomo está configurado más que todo de unas subpartículas, ¿no? Como tal, el átomo es una partícula, pero está configurado por una serie de subpartículas, y esas subpartículas son los protones, los electrones, los neutrones. También el átomo no solamente tiene esas tres subpartículas, también tiene otras subpartículas como el mesón, el quark, que no han sido estudiados a profundidad, ¿no? Porque cuando se estudia esos elementos químicos, entonces tendríamos una mayor comprensión. Entonces, dependiendo de los periodos, hay un primer periodo en donde vamos a encontrar el hidrógeno, el segundo periodo donde vamos a encontrar 8 elementos, que comienza con el litio. El tercero va a ser el de 8 elementos que comienza con el sodio. El cuarto va a ser 18 elementos que comienza con el potasio. Luego seguimos que el quinto que comienza con el rubidio, y así sucesivamente hasta el sexto y séptimo periodo. Luego sí, también esos periodos, esos elementos químicos están organizados por grupos. Cada grupo está representado con un número romano, ¿no? Con un número romano. Entonces, esos números romanos que encontramos en los grupos va a estar acompañado de una letra A y una letra B. Entonces, los que tienen la letra A son el subgrupo A. Hay 8 familias llamadas también elementos representativos, ¿sí? Que son los elementos que cumplen estrictamente la ley periódica, ¿no? Y los otros elementos que pertenecen al grupo B no cumplen estrictamente la ley periódica. Bueno, entonces eso es importante tener en cuenta los grupos, y con base en esos grupos tenemos unos grupos más importantes, que sería el grupo 1A de los metales alcalinos, el grupo 2A también conocido como metales alcalinoterrios, grupo 3A conocido como los elementos terrios. Y si observamos una tabla periódica, entonces cada uno de esos grupos va a tener un nombre, como la familia del carbono, la familia del nitrógeno, la familia del oxígeno, la familia del grupo de los halógenos, que son los grupos 7A, el grupo de los gases nobles, o también llamados inertes. Y cada uno de esos elementos cuenta con unas mismas características, y es que en los grupos siempre la característica que los representa es este numerito, indica el grupo a la cual pertenece. Entonces, como aquí vemos, por ejemplo, en el caso del sodio, tenemos que hay un periodo 3, pero en ese periodo 3 aquí vemos el superíndice que es 1. Entonces ese superíndice en el periodo 3 nos indica al grupo a la cual pertenece, teniendo en cuenta la configuración electrónica. Acá también tenemos el litio. El litio, vemos que en el periodo 2 solamente hay un electrón en su último nivel de energía. Eso significa que pertenece al grupo 1. Sí. Entonces, de alguna manera, existen ventajas de la tabla periódica moderna, también de igual manera existen unas desventajas, ¿no? Algunas propiedades físicas y químicas de los elementos químicos que podrían ser entre unos que son metales, otros que son no metales, y de acuerdo con la organización de la tabla periódica vamos a ver unos que van a organizarse en unos grupos donde están ubicados los metales alcalinos térreos, los metales de transición, ¿sí? El grupo B, los metales representativos, los que tienen un orbital P,
lo que tienen un orbital S, lo que tienen un orbital F, lo que tienen los grupos de los lactánidos y los lactínidos, no, los actínidos y los gases no. Entonces, de esa manera vemos también unas características o propiedades físicas que estos elementos químicos tienen y que son de gran importancia en comprender esas propiedades físicas que se tienen en cuenta para poderlos clasificar, y tiene que ver con la conductividad, y es una base de información que está en la tabla periódica y que nos sirve para poder organizar compuestos, nuevos compuestos, al unir un elemento químico con el otro, ¿no? La conductividad, la apariencia, la ductilidad es importante tenerla en cuenta y tener claro lo que significa lo que es ductilidad. Si hablamos de ductilidad, hablamos de los elementos químicos metálicos que pueden formar pequeños hilos, ¿sí? Pequeños hilos, como lo puede hacer el cobre. El cobre puede formar pequeños hilos, ¿sí? Filamentosos. En cambio, existen otros elementos químicos que tienen una particularidad y que son maleables. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros lo golpeamos, pueden aplanarse. No todo elemento químico al golpearlo se aplana. Por ejemplo, como el plomo, ¿no? El aluminio es otro ejemplo. Bueno, entonces existen otros ejemplos que tienen una gran elasticidad y una gran tenacidad en cuanto a su color. En relación con las propiedades químicas de los elementos, de estos elementos, se tiene en cuenta la forma como reacciona un elemento con otro, ¿sí? Si un elemento con otro forman óxidos, forman bases, entonces esas son las propiedades que se tienen en cuenta en relación con las propiedades químicas, y en este caso hablamos unas propiedades que son periódicas. En el caso de los metales débiles, los electrones de la capa más externa, por ello se pierden en una reacción química, y en el caso de la reactividad, la mayoría de los metales reaccionan con los no metales, principalmente con el oxígeno para formar óxido, con el halógeno formando halogenuro. Eso en cuanto a la reactividad, la forma como un elemento reacciona con otro. Eso es una propiedad de tipo químico, ¿no? Existen los metales, la localización en la tabla periódica, existen unas propiedades físicas, el estado físico, la apariencia, la densidad, la ductilidad térmica, esto en relación con propiedades físicas, alotropía, propiedades químicas como periódicas, electrones de capa de electrovalencia, la reactividad, y existen unos elementos de transición, al igual que existen unos elementos representativos. Los elementos de transición internas o tierras raras, y en la medida que nosotros vamos estudiando, comprendemos un poco más lo que es los elementos químicos en la tabla periódica, y que es importante conocer. No necesariamente tendremos que aprendernos de memoria los elementos químicos, pero sí debemos de saber qué símbolo corresponde a cada elemento químico, para que cuando la ciencia, por ejemplo, cuando estemos leyendo un artículo científico de química, nosotros podamos saber de qué elemento químico se está hablando por el momento. Bien, entonces, con base en esta información sobre la tabla periódica, es importante que nosotros aprendamos a solucionar problemas. Y por eso allí en el taller tenemos alguno que otro problema que nos dice, por ejemplo, aquí, que nos ayuda a desarrollar unas competencias de tipo interpretativa, o de tipo argumentativa, o una competencia que ayudan a proponer, ¿no? A proponer. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de saber interpretar, saber argumentar y saber proponer nuevas teorías, nuevos conceptos, lo que a mí no me parece, porque no todo en la ciencia está escrito, ¿sí? Si usted también puede proponer algo nuevo para la ciencia,
Entonces, si usted quiere proponer algo nuevo para la ciencia, y si usted le encanta mucho la química, entonces usted termina las químicas, estudia química y hace su doctorado en eso que usted cree que hay un error en la ciencia y presenta su tesis de grado en cuanto a ese conocimiento que se ha desarrollado y que lo manejamos todo el mundo. Y entonces usted puede cambiar los paradigmas científicos, y esa es la idea, ¿no? De que cambiemos los paradigmas científicos. Y la única forma de cambiar esos paradigmas es proponiendo y argumentando e interpretando y analizando experimentos que le ayuden a comprobar esas teorías que usted tiene sobre sus ideas, que inicialmente son hipótesis, pero que más adelante esas hipótesis se pueden concretar en siendo una teoría, ¿no? Dice aquí un ejercicio y nos dice que en la tabla periódica el arsénico que es de 33, su número atómico, tiene como vecino más próximo los elementos cuyo número atómico son 15, 32, 34 y 51. Ahora la pregunta es, ¿cuáles de estos elementos presentan propiedades similares a la del arsénico? Entonces, ese es nuestro cuestionamiento, ¿no? Bueno, entonces la pregunta que nosotros estamos respondiendo aquí es: ¿cuáles de estos elementos presentan propiedades similares a las del arsénico? En este caso, si miramos que estamos comparando 4 elementos químicos del fósforo, germanio, selenio y antimonio, vemos que esos elementos químicos están alrededor del arsénico, y el fósforo y el antimonio pertenecen al mismo grupo por tener 5 electrones en su último nivel de energía, mientras que el germanio y el selenio pertenecen al mismo periodo, por lo tanto tienen el mismo nivel de energía. Eso es. Sí.